Jorge, usted fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la FECH, entre los años 67 y 68, en un momento muy particular para la política chilena. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se vivía ese ambiente en la política universitaria? Bueno, en general habría que decir que la calidad del movimiento estudiantil en relación a la sociedad era muy distinta a lo después. Para darte algunos ejemplos, simplemente, el año que yo fui presidente de la FECH, el 70% de los estudiantes votaba. Hoy día a veces cuesta encontrar quórum para las elecciones estudiantiles. La voz de los estudiantes era una voz bastante escuchada por el resto de la sociedad. Eso era una cosa que venía de la tradición de 60 años de la Federación de Estudiantes. Ahora, me tocó además el año en que hizo eclosión el tema de la reforma universitaria, que había empezado el año anterior en Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, y que después tomó fuerza en la Universidad Católica de Santiago. Y en el caso nuestro, que se había llevado este proceso de bastante acuerdo con la autoridad universitaria, el conflicto se produjo finalmente ese año, así que también me tocó dirigir la etapa conflictiva, que duró algo más de un mes, y después las negociaciones para restaurar el sistema. ¿Era un ambiente difícil, muy polarizado en esa política universitaria? Era polarizado en el sentido de que uno sabía que pensaba distinto de sus adversarios políticos, pero dentro de todo con bastante... A ver, yo diría que era una política más sana que la actual. ¿En qué sentido? Menos personalista, la gente se movía más por ideas. Sentía que la definición política era algo más que un tema personal y que tenía una trascendencia que iba más allá. Era una forma de vida y un estilo de vida. Mis principales contendores en la Universidad de Chile en mi época eran mis compañeros de la Juventud Comunista. Y con ellos sabía lo que pensaban, pero tenía una muy buena relación personal. Así que yo diría que en esa materia, siendo clara la diferencia, el estilo de relacionamiento, al menos entre las fuerzas más importantes. Sí. Debo recordar que venían haciendo el MIR, y eso ya fue otra cosa. ¿Y esos actores marginales tomaron más peso después en la política universitaria o no? Sí, pero todavía no, el MIR no había tenido esa fuerza. Estaba todavía básicamente circunscrito a la Universidad de Concepción. Pero para darte un ejemplo, en una oportunidad que vinieron a participar en una asamblea en la Escuela de Economía donde yo era presidente de Centro, el año antes de ser presidente de la FECH. Tuvieron una actitud muy violenta. Y la verdad es que entre los estudiantes cristianos y los estudiantes comunistas, en conjunto los sacamos de la escuela nomás. ¿Llegaron los golpes o no? A los empujones, por lo menos. ¿Eso reflejaba, cree usted, parte del ambiente que se estaba fraguando ya y anticipaba lo que vendría después? Sin duda, sin duda. Cuando ya asume el presidente Allende en el año 70, el MIR ya era un movimiento con mucho más expresión. Sí. Y la evolución de las cosas había llevado a una situación más emergente. Pero la verdad es que el clima de enfrentamiento que vivió el país se manifestó, yo diría, a partir del año 72 con más fuerza, después del paro de octubre. Y la gente que cree que este país está muy polarizado ahora, es que no vivió la polarización de entonces. ¿Cómo fue esa polarización? Extremada. Extremada no solo por la confrontación entre pensamientos, sino que eso se transformó con el paso de los años y los conflictos internos en una disputa no sobre quién administraba el régimen político, sino que sobre qué régimen político íbamos a jugar. No era quién ganaba el partido de fútbol, era qué deporte íbamos a jugar y cuáles iban a ser las reglas. En ese sentido, la polarización que hay hoy día en Chile, que es muy molesta y muy desagradable y sobre todo muy ineficiente, es juego de niños alrededor de la que teníamos el 10 de septiembre del 73.
Jorge, ahora en ese proceso donde se empiezan a confrontar esas ideas sobre el régimen político, como lo plantea usted, por ejemplo, ¿qué rol jugaron las universidades y los movimientos políticos en las universidades para ir preparando ese terreno, digamos? ¿Fueron efectivamente un centro donde surgen ideas que luego se plasman como proyectos políticos? Bueno, como te explicaba, el rol de los estudiantes universitarios en todos los movimientos políticos era mucho más decisivo. Más aún, los dirigentes políticos mayores dedicaban una parte significativa de su tiempo al diálogo con nosotros. Yo tuve la oportunidad de conversar en grupos chicos con Frey, con Tomic, con Leighton, con todos los dirigentes mayores. Claro. Y le dedicaban, como te digo yo, tiempo y les parecía importante hacerlo. A su vez, los estudiantes participaban y obviamente tenían claro que iban a ser muchos de ellos, no todos, iban a ser los futuros dirigentes. ¿Y qué rol estaba jugando la democracia cristiana en aquel entonces? Bueno, la democracia cristiana, el año que yo estuve en la presidencia de la Federación, era muy importante. Yo fui el 12º de 13 presidentes consecutivos de la Federación de Estudiantes que eran democracia cristiana. Años atrás hubo un momento en que los presidentes de toda la federación eran DC. Era un grupo importante. Sin embargo, a la altura que yo era presidente de la fecha del 68, ya había síntomas de lo que iba a pasar después, en términos de lo que se produjo en la división del partido. Ya se notaban internamente grupos que después serían bautizados como oficialistas o rebeldes, digamos. Y eso ya era notorio en la época que yo estaba. Yo afortunadamente me libré un poco de eso, porque siempre me cargaron los grupos. Entonces... ¿Y qué llevaba a ese quiebre? ¿Qué fue lo que produjo esa división? La discusión acerca de lo que estábamos haciendo como gobierno. Los rebeldes, obviamente, y su nombre lo hace accesible, pensaban que el gobierno del presidente Frey no había sido suficientemente drástico o profundo en las reformas que quería. Los llamados oficialistas estaban más en el respaldo del presidente. Claro. En la época que yo estuve todavía las cosas no llegaban a nivel de ruptura porque se entendía, aún por los rebeldes, que había límites a lo que se podía lograr desde el gobierno. Pero después esa cosa ya aumentó. Y poco antes de la elección de Salvador Allende ya se separó el primer grupo que conformó el MAPU, que dirigió Rodrigo Ambrosio, primo hermano mío. Y después ya en el gobierno de Allende se separa un segundo grupo más pequeño, que es la izquierda cristiana, en que incluso se junta gente que estaba todavía dentro de la DC con gente que se salió del MAPU para integrarse a esto. O sea, esa división estaba en germen, pero no se había producido ni era tan brusca cuando yo estaba. Hablemos de ese proceso de cuando llega el presidente Allende al gobierno. ¿Cómo vivió usted en particular ese triunfo del proyecto de la Unidad Popular? Yo lo vi, la verdad, bastante más tranquilo. Hay cosas que hay que recordar. En primer lugar, el programa de los candidatos Allende y Tomic tenía un nivel importante de coincidencia. No eran iguales, pero tenía un campo amplio de superposición de ideas parecidas o muy semejantes de las políticas que se estaban proponiendo. Lo segundo, durante la campaña se produjo una situación muy tensa con la candidatura de derecha que representaba el expresidente Alessandri. Sobre eso hay muchos momentos de la campaña en que eso se hizo claro. Por lo tanto, yo diría que independientemente de lo que pensaran después, al término del gobierno de Allende, la mayor parte de los cristianos, si hubiese existido segunda vuelta, que no existió porque Alessandri no quiso que hubiera, habríamos votado por Allende. Sí, claro. Que ahora la diferenciación entre los dos proyectos era bien importante porque uno, bueno, estaba orientado al socialismo, ¿no? La vía chilena al socialismo. Claro, pero habían factores muy refrigeradores. Se había producido un desplazamiento de lo que llamaríamos el socialismo democrático a una vertiente más marxista-leninista, sobre todo en el caso del Partido Socialista. Sí.
Sin embargo, también estaba como contrapeso a eso el hecho de que estos partidos hayan funcionado en la democracia chilena con mayor o menor gusto, eso lo sabríamos después, y también a la trayectoria del presidente Salvador Allende. Uh-huh. Entonces, no era percibido esto en ese momento, el día de la elección, como una cosa trágica. A mí me da un poco de risa cuando en algunas elecciones anteriores la gente de derecha hace poco hablaba de que Chile tenía el riesgo de ser Chilezuela y cosas de ese tipo muy ridículas. La verdad es que ni siquiera a esa altura la gente que no era allendista percibía que el problema iba a ser el riesgo de una dictadura marxista a lo Unión Soviética. ¿No se percibía eso? No. No en esos términos al menos. ¿Y por qué había confianza en la figura del presidente Allende principalmente? Entre otras cosas, en la trayectoria histórica de Chile, en la convicción que se demostró equivocada de que en Chile había ciertas cosas que no iban a pasar. Y pasaron, y muy trágicas. Pero sí, efectivamente yo diría que fue durante el gobierno de Allende que se empezó a producir más esa polarización, que llevó incluso a que al final la democracia cristiana y la derecha llevaran el último año una lista única a la elección parlamentaria. Sí. Cosa que nos molestaba mucho, pero que era una situación que había que... Pero ese fue un proceso gradual, dice usted, para la democracia cristiana. Absolutamente gradual. ¿Y a qué se debió esa transición para pasar a un rol opositor más activo? Yo creo que fundamentalmente al empeoramiento de la relación entre la ADC y el gobierno, la profundización de la radicalización de movimientos como el Partido Socialista, el MIR, el MAPU, los ataques persistentes a la democracia cristiana y el intento de ir al Partido Cristiano, que fue muy evidente. Aún así, y contra la opinión probablemente de muchos de los demócratas cristianos, el presidente Elwin, como nos lo acaba de recordar en su último libro y memoria, estuvo dispuesto en el último mes a pagar los costos internos que significaba, pero a hacer un último intento de salvar que en Chile no hubiera golpe de Estado. Ajá. ¿Y por qué fracasaron esos intentos? Creo que la versión que da Elwin es correcta, que el presidente Allende, yo creo que habría querido buscar una solución, pero no al costo que le habría significado en ese momento, que era quebrar en el fondo la unidad popular, porque habían grupos demasiado intransigentes que no habrían estado dispuestos a hacer los cambios mínimos necesarios para llegar a un acuerdo. Sí. Ahora, las polarizaciones se producen siempre de a dos, y también hay que decir que en la democracia cristiana había gente que ya está bastante cerca de pensar que el golpe no era tan malo, digamos. O sea, al final las polarizaciones producen esos problemas. Sí. ¿Y era esa una visión o un sentir mayoritario dentro de la ADC, diría? No. A ver, es difícil decir si era mayoritario o no. Te voy a contar mi experiencia. Yo en esa época ya no era dirigente estudiantil, pero estaba representando a la gente que pensaba como yo en un famoso programa de televisión que era Esta Hora Se Improvisa. Sí. Mi último programa fue el 9 de septiembre del 73, o sea, 2 días antes del golpe. Y yo había planteado hacía tiempo ya en los últimos programas que la polarización era tan evidente y se hablaba con claridad de que las alternativas iban a poder ser, si no se lograba el éxito de las conversaciones de Elwin con Allende, o un golpe o una guerra civil. Para mí eso era vivido como una tragedia, no como una cosa deseable en ninguna de las alternativas. ¿Pero usted era consciente de ese riesgo? Absolutamente. Tanto que en el último programa, 2 días antes, yo cometí el riesgo. Sabía que iba a pagar un costo de eso, de decir, mire, yo espero que se encuentre una solución. Pero si la elección, si la situación nos lleva realmente a elegir entre eso, la guerra civil es lo peor que puede tener un país. Les quiero recordar que en la guerra civil norteamericana murieron en proporción a la población más gente que en la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil en España estuvo cerca de 1 millón de muertos. Y más cerca de nosotros, la guerra civil de Chile en 1891, murieron en 2 días
más chilenos que en toda la Guerra del Pacífico. En los 5 años de la Guerra del Pacífico. En 2 días nos matamos entre los chilenos con mayor entusiasmo. ¿Qué significa eso respecto al golpe como salida de esta crisis? No, tampoco sabíamos qué tipo de golpe iba a ser, a pesar de que habían claramente advertencias de que esto no iba a ser un golpe blando. Yo lo sabía además más perfectamente porque vengo de una familia militar y por lo tanto es un tema que no creía mucho en esto de que se podía hacer un golpe y después de unos meses iban a llamar a los civiles, ¿no? ¿Por qué no lo creía? Porque la formación... A ver, primero porque la crisis era muy grave. Segundo, porque era claro para mí que en los sectores militares la formación y la penetración era básicamente un anticomunismo muy fuerte. Y además porque yo creo que incluso ellos creían que efectivamente había posibilidad de una resistencia mayor. Si uno piensa, la verdad es que después de los 2 primeros días, resistencia probablemente tal no hubo en Chile. Claro, esa idea quedó rápidamente descartada. Claro, entonces esto fue como el chiste que se tira contra la puerta 2 o 3 veces, pero cuando se tira, la última vez está abierta y pasa de largo. Ahora, de todas maneras, prevalecía la idea de que era posible, dentro de la democracia cristiana entiendo, que era posible que después del golpe, al tiempo, pudiera eventualmente entregarse el mando a los civiles, el mando del país. Yo creo que había un grupo importante de cristianos que puede haber tenido esa impresión o ese deseo. Bueno, como deseo lo podríamos haber tenido todos si hubiéramos sabido, pero yo no creía que eso fuera a ser lo que pasaba. Jorge, Manuel Antonio Garretón ha planteado que el golpe como camino político para solucionar esta crisis cobra fuerza y se hace más viable una vez que la democracia cristiana adhiere a esa posición, ¿no? Y que pasa a la primera línea, no la derecha, sino que la democracia cristiana, dándole viabilidad desde el punto de vista del respaldo político que podía tener. ¿Qué le parece a usted esa tesis? Hay una parte de eso que corresponde a la realidad. La derecha, la verdad, es que la enorme mayoría estaba por el golpe desde antes que Allende asumiera, por eso asesinaron a Schneider y pasaron tantas otras cosas. En la DC eso es un proceso muy posterior. Que haya habido algunos DC que creían que este proceso que llevó a un golpe pudiera haberles parecido importante, yo creo que eran una minoría muy poco significativa. Ahora, en lo que tiene razón la tesis es en que si no se hubiese producido ese distanciamiento tan fuerte con la DC, el golpe de Estado habría sido menos probable. Pero a su vez, hay que decir con la misma fuerza que ese distanciamiento no se habría producido si el gobierno de Allende en la práctica hubiera sido distinto. ¿Y qué rol jugó el presidente Frei Montalva en todo ese proceso? El presidente Frei era bastante más pesimista que otros respecto a cuál iba a ser el resultado final del proceso. Él, contra lo que se dice, no estuvo jamás metido en una idea de que pudiera interrumpirse el proceso electoral, ni antes ni después del triunfo de Allende. Pero sí me consta que él era pesimista en el sentido de creer que no tanto por Salvador Allende, sino que por la conformación de las reglas y por el momento que se vivía en el mundo. Recordemos que esto es plena Guerra Fría, sí, antes de la caída del bloque oriental, y por lo tanto él era pesimista y decía esto va a terminar mal. Pero era una opinión que uno podía respetar sabiendo lo inteligente que era Frei, pero que no tenía que compartir necesariamente. Jorge, usted, por mandato del propio presidente Frei Montalva, da inicio a TVN también y asume la dirección de TVN por un par de años. ¿Qué rol jugaron en ese sentido los medios y TVN en particular en todo ese proceso de clima político? A mí me tocó hacerme cargo del nacimiento de Televisión Nacional. De hecho, asumí el cargo en los días inmediatamente siguientes de dejar la fecha. Era muy cabrito.
Dicho sea de paso, eso es otra reflexión sobre cómo era la situación de la juventud en esa época o los dirigentes estudiantiles. No era el único, fue uno de los más jóvenes, pero no era el único. El presidente Frei tenía una idea sobre televisión pública que era más claramente, diría yo, marcada por la experiencia europea. En todo tipo de cosas, Frei era mucho más cercano a la política europea que a la política norteamericana, a diferencia de la gente de derecha. Y en ese sentido él tenía claro que quería tener una televisión pública, pero que fuera autónoma y no un brazo político del gobierno. Y así fueron las instrucciones que recibí, así es lo que hicimos durante ese periodo. Ahora, efectivamente, durante ese periodo los medios se polarizaron como todo el país. Diría, contrariamente a lo que algunos podrían pensar, que quizás Televisión Nacional fue el menos polarizado por una razón simple, que por la estructura que tenía. Era mucho más difícil armar políticas de división o de control interno de ese tipo. Teníamos un directorio formado por gente de distintas cosas, teníamos un personal muy variado, y que no habría aceptado silenciosamente una cosa de ese tipo. Otra demostración de que esa situación era distinta es que efectivamente la vez que Televisión Nacional se salió de lo que debía haber sido su línea, que fue en la cobertura de la concentración final de la campaña de Alessandri, en que la cobertura que hizo el canal dio a entender una asistencia menor de la que había sido y muy cargado hacia los sectores del sector oriente de Santiago. Ese mismo día en la noche yo recibí un llamado al presidente Frei y me dijo: esto ha sido un error muy grande, en mi opinión además el único importante que han cometido, y yo creo que ustedes tienen que reconocer esta cosa. ¿Y qué hicieron? Publicamos una inserción en los dos diarios más importantes de la época, explicándole qué había pasado y pidiendo excusas. Y recalcando una cosa, que en una campaña que probablemente ha sido la más controversial que Chile ha tenido en el siglo XX, la más estrecha en sus resultados, la más en que el país sentía que lo estaba jugando era muy fuerte. En esa campaña, que duró 2 años, Televisión Nacional tuvo un problema, que fue ese. Jorge, para cerrar, hoy día estamos en un momento de discusión a propósito de estos 50 años que son los que nos convocan precisamente a este diálogo, en un momento particular desde el punto de vista político también, ¿no? Donde pareciera que afloraron y se fortalecen ciertas tensiones y rivalidades a propósito de la mirada que hay sobre lo que ocurrió en 1973 y en el periodo anterior a eso. ¿Cómo ve usted el debate de hoy día, cuando han pasado 5 décadas? Lo encuentro extraordinariamente pobre el debate y corto de vista. A ver, desde luego no comparto las personas que piensan que no se debe hablar de lo que pasó en Chile en esos años. Y no me estoy hablando solo de los años de Allende, también de los años de Frei Montalva. De hecho, hay mucho historiador que habla de ambos gobiernos como el periodo de las utopías completas, totales. Y pretender que para afirmar la democracia no se puede hablar de las condiciones que se produjeron me parece absurdo. Por otro lado, creo que la derecha, la verdad, es que cuando la mayoría dice que ellos están por defender los derechos humanos y que lo único sí que piden que se explique por qué se produjo esto, la verdad es que su preocupación por los derechos humanos es tan reciente que yo creo que no es así, y que la verdad que la única cosa razonable es hacer las dos cosas. Hablemos de lo que pasó y comprometámonos en serio con que el país nunca más vio un golpe de Estado contra un gobierno democrático, y para qué decir que no se vuelvan a violar los derechos humanos en Chile. Jorge, gracias por haber venido a CNN. No, gracias a ustedes por invitarme.